Los viajes de Gulliver, parte 4. Capítulo 1. Continué en mi casa con mi esposa y mis hijos durante unos 5 meses viviendo muy feliz, aunque sin haber podido aprender la lección de saber cuándo estaba bien. Así es que dejé a mi pobre mujer embarazada de un niño y acepté un ventajoso ofrecimiento para ser el capitán del Adventure, sólido navío mercante de 350 toneladas, pues conocía bien el arte de la navegación y me estaba cansando de ser médico de a bordo, lo que no obstante podía ejercer si llegaba la ocasión. Contraté a un hábil joven de esa profesión, un tal Robert Purfoy, para mi navío. Nos hicimos a la mar, Portsmouth, el 7º día de septiembre de 1710. El 14 nos encontramos con el capitán Pocock de Bristol, en Tenerife, quien se dirigía a la bahía de Campeche para cortar palo. El día 16 se separó de nosotros debido a una tormenta. Supe a mi regreso que su barco naufragó y que nadie se salvó excepto un mozo de camarote. El capitán era un hombre honesto y un buen marino, pero demasiado obstinado en sus opiniones, lo que fue causa de su muerte, como lo ha sido de tantos otros. Porque si hubiese seguido mi consejo, podría estar actualmente sano y salvo en casa con su familia como yo. Sucedió que varios hombres en mi barco murieron de fiebre, por lo que me vi obligado a conseguir reclutas de Barbados y las islas de Sotavento, tierras que toqué por orden de los mercaderes a quienes servía, y pronto tuve motivos para arrepentirme de ello, porque a su debido tiempo me enteré de que la mayoría de ellos habían sido bucaneros. Llevaba a bordo 50 marineros, y mis órdenes eran comerciar con los indios del Mar del Sur y hacer los descubrimientos que pudiera. Aquellos bandidos que había reclutado corrompieron a mis otros hombres y entre todos armaron una conspiración para capturar el barco y ponerme a buen recaudo. Lo hicieron una mañana. Entraron en mi camarote, me ataron de pies y manos y me amenazaron con arrojarme por la borda si me resistía. Les dije que era su prisionero y me sometería. Ellos me obligaron a que se lo jurara y entonces me soltaron, atándome solamente una pierna con una cadena cerca de mi cama, y pusieron un centinela frente a mi puerta con el arma cargada y la orden de disparar sobre mí y matarme si pretendía liberarme. Me enviaron comida y bebida y tomaron el mando del barco. Su propósito era hacerse piratas y saquear a los españoles, lo que no podían hacer hasta conseguir más hombres. Pero antes resolvieron vender las mercaderías que había en el barco y luego ir a Madagascar en busca de más reclutas, porque varios de ellos habían muerto desde mi confinamiento. Navegaron muchas semanas y comerciaron con los indios, pero no supe qué curso tomaron, porque estaba prisionero en mi camarote, no esperando otra cosa que ser asesinado, según me amenazaban con frecuencia. El 9 de mayo de 1711, un tal James Welch bajó a mi camarote y dijo que tenía órdenes del capitán de desembarcarme. Discutí con él, pero fue en vano. Ni siquiera quiso decirme quién era su nuevo capitán. Me metieron a la fuerza en la chalupa, dejaron que me pusiera mi mejor traje, que estaba casi nuevo, y me llevaron un pequeño atado de ropa, pero ningún arma, excepto mi alfanje, y tuvieron la cortesía de no registrar mis bolsillos en los cuales llevaba todo el dinero que tenía y otros pequeños objetos útiles. Remaron una legua y luego me dejaron abandonado en una playa. Yo les pregunté qué país era aquel, y ellos juraron que no sabían más de lo que yo sabía, pero dijeron que el capitán, como lo llamaban, había resuelto, después de vender el cargamento, deshacerse de mí en la primera tierra que descubriesen. Me empujaron fuera de la chalupa inmediatamente, aconsejándome que me diera prisa, no sea cosa que me arrastrara la marea, y se despidieron de mí. En semejante estado de desolación avancé y pronto llegué a tierra firme. Allí me senté en una loma a descansar y considerar qué era lo mejor que podía hacer. Una vez que me sentí algo recobrado, me dirigí al interior de la comarca, dispuesto a entregarme a los primeros salvajes que hallara y canjearles mi vida por algunos brazaletes, anillos de cuentas y otras bagatelas de las que los marinos usualmente se proveen para estos viajes y de las cuales yo tenía algunas. La tierra estaba dividida por largas filas de árboles, no plantados con regularidad, sino que crecían naturalmente. Había gran abundancia de pasturas y varios campos de avena. Yo andaba con gran circunspección por miedo a ser sorprendido
o recibir un repentino flechazo por la espalda o cualquiera de los costados. Desemboqué en un camino trillado donde había varias huellas de pies humanos y algunas de vacas, pero principalmente de caballos. Finalmente vi a varios animales en un campo y uno o dos de la misma clase sentados en los árboles. Sus figuras eran muy extrañas y deformadas, lo que me desconcertó un poco, de modo que me eché detrás de un matorral para observarlos mejor. Algunos de ellos se acercaron al lugar donde yo estaba, lo que me dio oportunidad para distinguir mejor su aspecto. La cabeza y el pecho estaban cubiertos de una pelambre espesa, en parte rizada y en parte lacia. Tenían barba como de cabra y una larga crin les cubría las espaldas y la parte delantera de las piernas y pies, pero el resto de su cuerpo estaba desnudo, de modo que pude ver su piel de un color marrón como la delante. No tenían cola ni pelo en las nalgas, excepto en torno del ano, el que me parece la naturaleza colocó allí para protegerlos cuando se sentaban en el suelo, y solo una especie de vello en el resto del cuerpo, excepto en torno del ano y las partes pudendas. Las ubres les colgaban entre las patas delanteras y con frecuencia cuando andaban les llegaban casi hasta el suelo. El pelo de ambos sexos era de diversos colores: castaño, rojo, negro y amarillo. En general, nunca había visto en todos mis viajes un animal tan desagradable o hacia el que concibiese naturalmente tan fuerte antipatía. Por lo tanto, pensando que ya había visto demasiado, lleno de desprecio y aversión, me levanté y seguí el camino trillado, esperando que me condujese directamente a la cabaña de algún indio. No había avanzado mucho cuando encontré en el camino a uno de aquellos seres que venía directamente hacia mí. El horrible monstruo, al verme, alteró todas las líneas de su rostro y se quedó mirándome como a un objeto nunca visto. Luego, acercándose, levantó su pata delantera, no sé si por curiosidad o maldad, pero yo desenvainé mi alfanje y le di un buen golpe de plano, porque no me atrevía a darle con el filo, temiendo que los habitantes se sintieran provocados al enterarse de que yo había matado o mutilado parte de su ganado. Cuando el animal sintió el golpe, retrocedió y dio un bramido tan fuerte que una manada de por lo menos 40 vino del campo inmediato y se congregó en torno a mí, aullando y poniendo cara de odio, pero yo huí hasta el tronco de un árbol y apoyando mi espalda contra él los mantuve alejados blandiendo mi alfanje. Varios de aquella raza maldita, logrando asirse de las ramas traseras, saltaron al árbol y desde allí comenzaron a descargar sus excrementos sobre mi cabeza. Sin embargo, escapé bastante bien, manteniéndome pegado al tronco del árbol. Pero casi me asfixio con la inmundicia que caía por todos lados a mi alrededor. En medio de este mal trance observé que todos de repente corrían tan velozmente como podían, ante lo cual me aventuré a dejar el árbol y preguntándome qué era lo que podía haberlo sumido en tal terror, continué mi camino. Pero al mirar a mi izquierda vi a un caballo acercarse despaciosamente por el campo, que apenas descubierto por mis perseguidores había sido la causa de su huida. El caballo se sobresaltó un tanto cuando llegó cerca de mí, pero se recobró de inmediato y me miró a la cara con manifiestas muestras de asombro. Examinó mis manos y pies, andando en torno mío varias veces. Yo habría continuado mi camino, pero él se colocó directamente frente a mí, aunque presentaba un aspecto muy manso y nunca ofreció la menor violencia. Nos quedamos mirándonos uno al otro durante un tiempo. Por fin tomé coraje y extendí la mano hacia su cuello con el propósito de acariciarlo, usando el estilo y el silbido propio de los jinetes cuando se acercan a un caballo desconocido. Pero este animal pareció recibir mis gestos con desdén. Sacudió la cabeza y enarcó las cejas, levantando el casco delantero derecho con suavidad para apartar mi mano. Luego relinchó 3 o 4 veces, pero con una cadencia tan distinta que casi pensé que se hablaba a sí mismo en algún lenguaje propio. Mientras los dos estábamos en esa situación, apareció otro caballo, que se dirigió al primero de un modo muy formal. Se estrecharon con suavidad el casco derecho, relinchando varias veces por turno y variando el sonido, que casi parecía ser articulado. Se alejaron algunos pasos, como si fuesen a mantener una charla, andando uno junto al otro, hacia atrás y hacia adelante, como las personas que deliberan sobre algún asunto de importancia, pero volviendo con frecuencia los ojos hacia mí, como para cuidar que no me escapase.
Quedé asombrado de ver tales acciones y comportamientos en bestias brutas y llegué a la conclusión de que si los habitantes de ese país estuvieran dotados con un grado de razón proporcional, debían ser los seres más sabios de la tierra. Este pensamiento me consoló tanto que resolví seguir adelante hasta descubrir alguna casa o pueblo o encontrar alguno de los nativos, dejando que los dos caballos discurrieran entre sí a su antojo. Pero el primero, que era un tordo rosado, al observar que me iba, me relinchó con un tono tan expresivo que tuve la fantasía de entender lo que me quería decir. Por lo tanto, volví sobre mis pasos y me acerqué a él en espera de sus nuevas órdenes, pero ocultando mi temor todo lo posible, porque comenzaba a padecer por cómo aquella aventura podía terminar, y el lector comprenderá fácilmente que no me agradaba mucho la situación en que me hallaba. Los dos caballos se acercaron a mí, mirando con gran atención mi cara y mis manos. El tordo frotó mi sombrero con su casco delantero derecho, desarreglándolo de tal modo que tuve que ajustarlo mejor, quitándomelo y volviéndomelo a poner, ante lo cual tanto él como su compañero, que era un bayo marrón, parecieron muy sorprendidos. El último tocó el faldón de mi casaca, y al hallar que colgaba suelto de mi persona, miraron ambos con nuevos signos de asombro. Acarició mi mano derecha, pareciendo admirar su suavidad y color, pero la apretó con tal fuerza entre el casco y la cuartilla que me obligó a soltar un rugido, después de lo cual los dos me trataron con toda la ternura posible. Quedaron perplejos hasta el extremo con mis zapatos y medias, que tocaron con frecuencia, relinchándose el uno al otro y ensayando varios gestos no del todo diferentes a los del filósofo que trata de resolver algún nuevo y difícil fenómeno. En términos generales, la conducta de aquellas bestias era tan ordenada y racional, tan aguda y juiciosa, que terminé por llegar a la conclusión de que debían ser magos que se habían metamorfoseado con algún propósito, y que al ver a un extraño en el camino decidieron divertirse con él. O quizás estaban realmente asombrados ante la visión de un hombre tan distinto en sus ropas, rasgos y complexión de los que probablemente vivían en aquel remoto clima. Siguiendo la fuerza de este razonamiento, me aventuré a dirigirme a ellos del siguiente modo: caballeros, si sois brujos, como tengo buenas razones para creer, podéis entender cualquier idioma. Por lo tanto, me atrevo a comunicar a vuestras mercedes que soy un pobre y desafortunado inglés, arrastrado por sus infortunios a esta costa, y ruego a cualquiera de vosotros que me dejéis montar sobre vuestra espalda, como si fuerais caballos verdaderos, hasta alguna casa o pueblo donde pueda ser socorrido. En retorno de tal favor, os daré como presente este cuchillo y este brazalete. Y lo saqué de mi bolsillo. Las dos criaturas permanecieron en silencio mientras yo hablaba y parecían escucharme con gran atención, y cuando hube terminado, relincháronse la una a la otra con frecuencia como si estuvieran enfrascadas en una seria conversación. Observé claramente que su lenguaje expresaba muy bien las pasiones, y que las palabras podrían con poco esfuerzo ser puestas en un alfabeto más fácilmente que el chino. Pude distinguir con frecuencia la palabra Yahoo, que fue repetida varias veces por cada uno de ellos, aunque me fue imposible conjeturar su apellido. No obstante, mientras los dos caballos estaban entregados a su conversación, yo traté de practicar esta palabra en mi lengua, y tan pronto cuanto quedaron en silencio, me atreví a pronunciar Yahoo en alta voz, imitando al mismo tiempo con la máxima exactitud posible el relincho de un caballo, ante lo cual ambos quedaron visiblemente sorprendidos, y el tordo repitió la misma palabra 2 veces como si quisiera enseñarme el acento correcto, tras lo cual la dije tan bien como pude, siendo para mí perceptible que mejoraba cada vez, aunque estaba muy lejos de acercarme a la perfección. Luego el bayo me probó con una segunda palabra mucho más difícil de pronunciar, pero que reducida a la ortografía inglesa podría ser deletreada así: win. No tuve tanto éxito en este caso como en el anterior, pero después de 2 o 3 intentos tuve mejor fortuna, y ambos parecieron maravillados de mi capacidad. Después de un nuevo diálogo que conjeturé relativo a mi persona, los dos amigos se despidieron con el mismo saludo de estrecharse los cascos, y el tordo me hizo señas de que caminara delante suyo, cosa que consideré prudente hacer, hasta encontrar mejor guía. Cuando aflojaba el paso, él me gritaba Adiviné su significado y le di a entender lo mejor que pude que estaba cansado y no podía caminar más deprisa, ante lo cual él se detenía un rato para dejarme descansar.